abarca muchas situaciones de la vida cotidiana. El más amplio es el contexto civil, de un ciudadano que hace su vida normal como todos nosotros. Después también hay defensa personal en el contexto policial, en el contexto de seguridad e incluso en el contexto militar, en misiones civiles. Entonces, la defensa personal, el tema de la defensa personal está presente en variados contextos, pero cada uno de estos contextos conlleva una defensa personal que tiene que ser adaptada a las diferentes situaciones dentro de la defensa personal. Entonces, estábamos hablando, Pedro, de los contextos. Los contextos, exactamente. Sí, y yo estaba diciendo que la defensa personal, estando expandida en diferentes contextos, civil, militar, policial o de seguridad, que la podemos clasificar como defensa personal o encuadradas na defensa personal. Está limitado por umas leis e tem uns instrumentos que pode utilizar, como por exemplo informações, um equipo por detrás, a proteção da lei, a restrição da lei, etc. Tem uma autoridade diferente de um mero civil que se encontra na calle e que está exposto a uma situação de violência. Okay? A mesma coisa passa con seguridad, con la seguridad, lo que nosotros llamamos un seguranza. Y la misma cosa pasa de manera diferente con un militar en una misión civil. Entonces, las reglas de conflicto, las reglas de confrontación y los límites que cada situación, cada una de las personas tiene, son distintos y desde luego ponen un problema en la forma de hablar de defensa personal. Pero como tú hablaste muy bien, creo que esto tem que ser dito de entrada, la defensa personal para mí es el preconflicto. En realidad, porque cuando empieza el confronto hablamos de otra cosa, hablamos de una capacidad de combate, capacidad de lucha. Y eso no es bien la misma cosa. Entonces hay que distinguir estas dos cosas bien. Cuando estoy hablando de defensa personal, estoy hablando de preconflicto. La explicación que ha hecho Pedro es la más adecuada y es lo que clarifica a nivel de entorno lo que sería lo que la gente entiende comúnmente como defensa personal. Aquí tenemos un problema de entendimiento de uso del término. Mucha gente viene y te pregunta y te dice, yo quiero aprender a defenderme. Y dice, a ver, pero ¿quieres aprender a defenderte o quieres aprender cómo desenvolverte en una situación donde ya se ha generado un conflicto? Eso no es defensa personal, como bien decimos. O sea, se trata de algo que pasa antes de ese momento. Porque ahí la mayoría de la gente integra elementos con los que no tiene capacidad para trabajar. La familia, los amigos, un grupo en el que se encuentra. O sea, esta persona viene a adquirir unas habilidades o una destreza para él mismo que luego no va a poder volcar porque todo lo que le rodea en ese contexto, de parte suya, aún sin entrar en el contexto que tiene, ni en el propio conflicto que se pueda desencadenar o no, sino que lo que tiene detrás, la mochila que trae, es una carga demasiado elevada y no le va a permitir trabajar todo eso que se supone que está entrenando. O sea, Y ahora deberíamos definir ¿por qué se vende ahora la defensa personal como un producto técnico en sí? A ver, si hablamos de un tema comercial, estamos hablando de una estructura que tienes que vender. Como cualquier producto, cualquier estructura, normalmente tiene que ser simple y juega con elementos emocionales de la persona que va a comprar ese producto. El problema que yo veo dentro de ese planteamiento es que se juega con un elemento que es demasiado importante, como es el miedo.
los miedos que la propia persona tiene y lo que se vende realmente al final no es una estructura técnica ni elementos técnicos. Lo que se vende es que yo tengo un recurso, una varita mágica, una técnica especial que va a eliminar tu miedo y lo vas a sacar de ahí. Eso es lo peor que puede pasar en una situación de conflicto y mucho más en una situación de preconflicto, porque la información que tú tienes que recoger del entorno que te puede meter en una situación desagradable, cuando el miedo no es un recurso que tú puedes utilizar de manera efectiva, está ocultando elementos que estás dando por sentado que a los que no les tienes que tener miedo. O sea, esa sorpresa la estás bloqueando tú mismo. No se trata de entrar en pánico, pero el efecto que provoca la ausencia de miedo es la entrada en pánico directa. Es decir, tú te colocas en una situación donde se supone que dominas el entorno y el contexto cuando no es real, cuando nunca te has planteado ese contexto sobre el que te estás moviendo, como cuando no sabes si algo tan simple como si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, que viene a hablar de defensa personal y le dices, oye, en el recorrido que tú haces de casa al trabajo, ¿con cuántas personas te cruzas? ¿Con cuáles de esas personas te cruzas todos los días y un día no te cruzas con ella y te sorprendes y dices, a ver, coño, pero hoy, ¿por qué este no ha pasado? O hoy de repente, ¿por qué no hay gente en la calle y estoy yo solo? Cuando tendría que estarme cruzando con esas personas o con esos vehículos, ¿vale? ¿Por qué siempre hago el mismo recorrido? ¿Por qué no varío esos recorridos y establezco recorridos distintos? Porque así sería un paranoico. No, estás activando una capacidad que es la visión y la capacidad de entender un entorno nuevo de repente que desconoces. Estás metiendo información, algo que antiguamente hacíamos o hacen en otras zonas y que se acumuló en nuestro cerebro reptil y hace que nuestra especie ahora esté donde está y seamos los que somos. Porque si no habría más leones que personas y por ahora hay más personas que leones. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay de alguna manera una industria del miedo por detrás de la industria, porque es una industria de millones de euros de la defensa personal. Y não é muito popular estar aqui falando deste seguramente. Mas em realidade nós outros pensamos assim. Lo que, pero indo a la pregunta directa de Lázaro, yo creo también que hay otro factor, no solo de la parte del cliente, pero también de la parte del instructor. El instructor no es una mala persona, el instructor no, en general no va a enganar deliberadamente sus clientes. Ele también cree en esto, y cree en esto porque no hay educación o formación sobre este tema. Entonces, es dado adquirido, y esto empezó con las artes marciales, de alguna manera, y con la entrada de las artes israelitas, sobre todo foram las que trouxeram esta novedade no mercado hace 20 anos atrás, com a ideia de que se tu entrenas algo de luta, estás preparado para a defesa personal. Porquê? Porque não lhe podes... Porque chamando-lhe defesa personal, captas melhor os clientes, captas mais clientes. É mais fácil para o público entender que tu haces defesa personal do que entender que tu haces artes marciais, não entender o que és. Então, do lado do instrutor, há uma fé de que realmente está sendo um bom trabalho. E lamento, pero infelizmente, muitas vezes o que passa é uma falsa segurança. Porque ele acredita que aquele sistema ou técnicas conllevam capacidade de defesa personal, quando a realidade, como dizia Emílio, ele se vai a poner num entorno que tem umas regras completamente distintas daquelas em que ele se treinou em seu ginásio. E porque entrena acreditando que está preparado para essas regras, está super confiante, hasta o momento em que passa exatamente o contrário. Em que
es fantasía, ¿vale? Y es por eso que la persona, a veces cuando pasa del momento de preconflicto, se lo salta. Va directamente a cañón al conflicto, porque piensa que tiene las herramientas necesarias para en ese momento reaccionar y salir airoso. Pero además no solo él, sino el entorno que él mismo se cree que está protegiendo. O sea, es como la figura del Capitán Trueno, ¿vale? Como los superhéroes. Dice, yo me he puesto hoy los calzoncillos por encima del pantalón y ya está, ahora ya soy como un superhéroe y soy Superman y tengo los recursos para enfrentarme a cualquier cosa. No es verdad, no es cierto, porque el combate es el que pone las normas, el contexto es el que genera esas normas que van a surgir después, no eres tú. Tú estás jugando en un terreno que desconoces, ¿vale? Sí. Iba a decir algo en relación a lo que estaba comentando Pedro, como hay muchos sistemas, escuelas que beben de esa creencia ficticia de que entrenando contextos simulados pueden hacer que la persona asimile los conceptos para defenderse en esas situaciones. Pero esto tiene un problema importante, que es que ese contexto que está entrenando no es el de la persona propia. O sea, estás entrenando con contextos y con conceptos que tú no vives realmente. ¿Vale? Hay algo que una persona puede hacer que es muy simple y muy sencillo y también es conocido por la psicología. Cuando tú, a mí me pasa constantemente, yo salgo a hacer marcha por el monte, ahora mismo a las 7 de la tarde de noche yo empiezo a caminar, a las 6 de la tarde camino por el monte, es una zona conocida, es monte, no hay casas, no hay viviendas, pero es monte, tiene caminos, a veces atravieso el monte, pero aún caminando por los caminos y siendo tránsitos habituales, cuando la luz empieza a desaparecer y llega la noche, tú sabes que ahí no hay osos, puede haber algún jabalí, algún conejo, pero no los considero una amenaza, soy yo más amenaza para ellos porque van a escapar. Pero las sensaciones que empiezas a sentir tu cuerpo cuando llega la noche, cuando desaparece la luz, cuando no tienes los sentidos que te ayudan, ni siquiera un entorno que conoces, es donde el miedo empieza a aflorar. Y son miedos primarios. Es el miedo que la gente tiene, pues eso, a la noche, miedo a la... miedo a son miedos primarios. Información. Son miedos primarios. Exactamente. Y eso los tenemos todos, independientemente del entrenamiento que tengas y de la capacidad que tengas para resolver una situación conflictiva o previa al conflicto. Pero es que la situación de cada uno es una situación distinta, depende de tu entorno y de tu contexto. No es la misma situación de una persona que va a trabajar a la administración pública y entra en una oficina y ahora mismo pues su miedo puede ser limitado, puede tener miedo pues a lo que tenemos ahora a lo mejor todos, pues para una agresión indiscriminada de un terrorista que le da por entrar por la puerta y matar a todo el mundo, ¿vale? Pero no es la misma gestión de miedo que tiene que hacer, por ejemplo, un taxista que sube a cada poco tiempo una persona desconocida a su taxi detrás de él o con él en un entorno cerrado en el que él solo controla lo que está al exterior, no dentro de él. Entonces, cada contexto particular genera una situación distinta. El hecho de que se utilice el término defensa personal es porque las artes marciales, tal cual, se han empezado a derivar hacia deporte y hacia contextos muy externos y físicos y se ha perdido la esencia inicial, que era la esencia militar, la esencia de preparación para un combate o un conflicto donde tú no controlas. Entonces, ¿cómo vuelvo a conectar al público con eso? Pues a través de la defensa personal. Es decir, que lo que yo hago no solo es un sistema o un arte que hace X movimientos o trabajos para desarrollar unas habilidades, sino que además eso te va a servir para algo. Es mentira, o sea, te están vendiendo humo, porque esa realidad que están vendiendo no la pueden garantizar. ¿Vale? O sea, no sí. No lo nosotros hace la no persona, compramos, claro. Perdona, nosotros no compramos un coche que no sabemos que no anda, si anda o no anda. Claro. El vendedor dice, el coche es muy bueno, acredite que el coche anda. No, quiero experimentar. No precisa, acredita. Tú no lo compras. Claro. Pero en defensa personal, porque tienes miedo,
y ves unos vídeos y oyes hablar de la reputación de esto o aquella escuela y de su marketing, tú crees que estás comprando el mejor y como tienes miedo, quieres engañarte sin saber que quieres engañarte. Entonces vas ahí y está, yo creo, no, perdone si estoy insultando a personas que no piensen así, pero yo creo que la mayoría es así y defiendo mi posición. Entonces, tengo el mismo derecho de defender mi posición contra la defensa personal como tienen aquellos que defienden su posición a favor de la defensa personal. Entonces, no es un insulto, porque si no, ellos también me insultan a mí. Entonces, va en dos direcciones. Es una discusión. ¿Okay? Son dos vías que pueden conectarse, pero que no, no van una sobre la otra en ningún momento. Es lo mismo que yo a veces utilizo una frase que les digo a las personas que dice, mira, si haces lo mismo que hago yo y te funciona, algo estamos haciendo mal, porque tú no eres yo. No tienes mis instintos, ni yo tengo los tuyos, no tienes mi sensibilidad, ni yo tengo la tuya, y no tienes mi respuesta o lo que yo he adquirido a través del tiempo, del trabajo que yo he desempeñado, que no ha sido detrás de un escritorio y delante de un ordenador toda la vida, pues hay instintos que están ahí y que ahora no puedes desechar aunque quieras. ¿Vale? Entonces, eso no es decir, no es copiamos, ni siquiera un mono copia a otro mono. Sí, yo creo que el miedo, que el tema del miedo, para responder a la pregunta mejor y ayudar mejor a la persona, ¿cómo se llama el señor pues que preguntó? Está aquí en el chat, Bruno Vega. Bruno Vega. Sí. Bruno. Bueno, para ayudar mejor a Bruno, yo creo que es posible vivir con algo que se llama miedo de una manera funcional y adaptativa, sin darle mucha importância, sabendo que ele está aí e que és nuestro amigo. E depois, hay que saber hacer la opción o lidar con él, saber reconocerlo o no, o huir y pensar que es algo malo, y entonces ahí es peor. Es peor. Tú trabajaste en seguridad y mira, sabes muy bien que llega a una cierta altura que el miedo es como algo normal, no piensas, al primero sí planeas mucho y vas con cosas pré-planteadas, que después llegas y no pasan como tú crees que pasan. Pero la experiencia te dice, ok, relax, pasará lo que pasará, pero los ojos abiertos, saber hablar, saber estar, saber posicionarse y siempre salir preparado, siempre. Ese es el pre-confronto. Sí. Nada más que eso. En algún momento de mi vida que tuve que trabajar donde no me gustaba, en la noche, en locales, en puertas, y muchas veces decía la gente, dice, pero vamos a ver, yo lo que me planteo realmente es muy simple. Yo trabajo aquí, en esta puerta, no sé dónde tú vives, no sé dónde es tu casa, puedo intentar averiguarlo si quiero, pero tú sí sabes dónde me puedes encontrar mañana y pasado mañana y dentro de 5 días y dentro de una semana, porque voy a estar aquí, en esta puerta. Yo no puedo buscarte a ti, puedo hacerlo si me interesa, pero tú no necesitas buscarme, sabes dónde encontrarme. Entonces, tienes que hacer una valoración de la situación y de los momentos que te puedes encontrar y de los contextos en relación a lo que tú quieres plantearte. Y a veces es tan simple como decir, no debería de estar ahí. Pues efectivamente, pero eso tenías que haberlo pensado antes, en tu preconflicto. ¿Por qué te has metido en la boca del lobo? Claro, esa es, por ejemplo, la diferencia entre un civil, un seguridad, un policía. Pero el oficial de seguridad y el policía son pagos para eso. El civil no. Pero están pagos, son profissionais e como tu dizes, tomaram a consciência de meter-se na boca del lobo. Sí, cuando los demás corren en sentido contrario, tú corres en la otra dirección. Esa es la diferencia más importante. Pero en el caso de un civil, de una persona normal, es decir, es como a veces te digo, mira, yo la situación más dura que vi en un contexto civil trabajando en noche, no en otros temas de seguridad,
que algunos se pueden comentar, pero en esto, una pelea donde hubo varios heridos graves que fueron al hospital, un tumulto, grupo de gente peleándose entre sí. Muy bien, pues una parte del grupo eran gente del sector sanitario, médicos, enfermeros y demás, que estaban en un congreso, y la otra parte del grupo eran personas relacionadas del contexto policial, porque eran miembros de cuerpos de policía que estaban en una celebración. Pues en la noche, y con todo lo que eso conlleva, acabaron a botellazos y con cortes de vasos y de botellas y de golpes unos y otros. Los dos grupos relacionados con control de la agresividad, con control de miedo, con gestión de situaciones de conflicto y demás, y se desencadenó Los infiernos. un desastre completo. Y dices tú, pero esas personas, o sea, alguna de ellas en su cabeza en algún momento se planteó que eso podría llegar a pasar. No, de ninguna manera, porque no pertenecían a un colectivo que estuviera relacionado con una situación de una agresividad y un desenlace de ese tipo. Y sin embargo, pasa. Entonces, ¿cómo le dices a la persona eso que tú estás haciendo te va a ayudar en tu contexto? No, pero es que, ¿cuál es tu contexto? O sea, ¿qué contexto quieres proteger? ¿Tú quieres proteger a tu familia? ¿Quieres proteger a tu casa? ¿Quieres protegerte tú? ¿Quieres proteger tu trabajo? ¿Qué es lo que quieres proteger? ¿O buscas la técnica milagrosa que te ayude, la navaja multiusos, que puedas llevar encima y que cuando necesites un destornillador lo tengas y cuando necesites una tijera la tengas? Eso no existe, no es real. Aquí, No. entraría Claro. el tema de las armas, ¿no? Si quieres buena defensa personal, ármate. Bueno, pero el problema también es para un civil que vive en un sistema legal, porque nosotros sabemos muy bien y todos saben, porque es un dicho antigo, qual é a mejor defensa? El ataque. Eu se sei que o conflito vai empezar, quero ser o primeiro a atacar. E quero ser, como disse em Cobra Kai, ahí está. no mercy, como lo dicen, no mercy, No, pegar primero, strike first. pegar duro, sin piedad. Exato. Strike hard, strike first, no mercy, é isso. Portanto, é isso, é exatamente isso. Mas isso não é defesa pessoal, isso é ataque. E se eu for o primeiro a fazer isso e se houver testemunhas, e se há testemunhas, eu vou a ter um problema com a justiça. Então, porque é difícil, é possível, mas é difícil justificar uma agressão como uma capacidade, uma forma de defesa. É muito difícil plantear isto em la justiça. É mais fácil plantear, ele me atacou e eu, em legítima defesa, não se chama defesa personal. Defesa personal não é um tema jurídico, não é um termo jurídico, é um termo inventado fora por el pueblo e sobretudo no meio das artes marciais. Então, a legítima defesa sim está na lei, pero há que pensar em proporcionalidade e há que pensar em reação a uma agressão tentada ou agida ou atuada. Então, para quien ya peleó, o para quien pelea, para quien hace duelo, para quien ya peleó en la calle, sabe que la cosa no va bien así. Que es muy difícil esperar ser pegado para poder hacer una técnica Y y Z. E mesmo que la consiga hacer en un ambiente controlado, como tú dizias hacia atrás, si tú simulas una realidad, tu cérebro sabe que es una simulación. Punto. Pero eu senti adrenalina. Sim, pero não é igual a uma situação real. Na situação real vai sempre ser isso, mas algo mais. Isso, mais. E como replicar isso, nós sabemos que é impossível. Então, eu, e creio que vocês também, eu não vendo isso. Eu não consigo vender isso porque não acredito nisso. Lo que acredito é ensinar às pessoas a mejorar su momento
de pré-conflito, de pré-confronto. Isso é possível. Há exercícios que se podem hacer muy buenos para desarrollar herramientas verbales de observación distintas, de planeamiento distintas, pero si quieres aprender a pelear, hay que ser dentro de un contexto bien definido. Entonces, tú hablas de armas, sí, señor, vamos a pelear con armas. Pero claro que y la defensa personal. Bueno, tú puedes pegar en un palo y abrir la cabeza. Si tienes el palo contigo, si no tienes, hay que hacerlo de otra manera. O huir. Entonces es muy complicado para mí afirmar en una frase, dizer, ok, defensa personal utiliza armas. Si no, si las puedo tener conmigo, sí. Si no, no. Claro que en la ley de la ventaja, la arma es mejor. Que yo tengo una arma, tú no tienes, ok, mejor para mí. Pero ni siempre es posible. Yo creo así, creo que es un poco eso. En mi opinión, es simple. Cuando tú entrenas con una arma, tienes una percepción del confronto completamente diferente. Y dentro de la palabra arma, hay armas de fuego, que yo nunca he entrenado, no sé. Y hay armas de impacto y hay armas de corte. Y hay armas projétil, etc, etc. Bueno, cuando tú entrenas con una arma, conoces otro mundo. Cuando entrenas sin arma, a mano vacía, estás limitado a ese mundo. Y claro, si toda la vida tú entrenas a mano vacía, no entendes el mundo de las armas. Toda la vida entrenas o mundo de las armas, no entendes el mundo de la mano vacía. Entonces, eu creo que são dois mundos completamente diferentes. Eu conheço os dois. Não, são dois mundos distintos. Ventajas. Bueno, si tú enfrentas una persona, la única ventaja que yo veo es esta. Si tú enfrentas una persona que te quiere hacer daño y tiene una arma, tú estás más capaz de defenderte si conoces esa arma. Si tú no conoces esa arma, cómo funciona, si tú nunca utilizaste, nunca viste, estás menos capaz. Entonces, en ley de probabilidades, no de posibilidades, porque posible es tudo. La arma pode encravar ou algo assim, não sei. Posible es tudo, pero probablemente a persona que tiene una arma tiene ventaja. Probablemente la persona que conoce la arma y no tiene arma tiene más probabilidad, quiero decir, de defenderse de esa arma. Si no conoce la arma, solo conoce mano vacía, nunca entrenó con armas, su posibilidad es muy mínima, muy pequeña. Existe, pero es muy pequeña. ¿Ok? Sí, a ver, primero entender una cosa, que un arma no es lo mismo que una herramienta utilizada para entrenar dentro de un entorno controlado como es un gimnasio, una escuela o cualquier tipo de práctica. Normalmente lo que utilizamos para practicar en general cualquiera son simuladores. Una herramienta de entrenamiento se convierte en un arma en el momento que la persona que la utiliza tiene una intención de utilizarla con una capacidad letal sobre otra persona, ¿vale? Ahí entran elementos conflictivos a la hora de practicar, que lo vemos diariamente cuando, por ejemplo, sobre todo en el trabajo con armas o en el trabajo de sistemas de entrenamiento donde hay un castigo físico, se recibe y se da un castigo físico, ya bien sea con arma o sin ella, que la persona lo primer miedo que tiene es a que le hagan daño, o sea, me va a doler, me van a hacer daño, yo no quiero que me lastimen. El siguiente miedo que tiene es a lastimar al oponente. O sea, yo no quiero hacerle daño. Esta persona es alguien que conozco o que entrena conmigo, tal. Entonces, esos dos miedos, esos dos niveles suponen una dificultad importante a la hora de que la persona desarrolle el trabajo. Cuando está con armas empieza a rodearse de protecciones
Y muchas veces le tienes que decir que es como el obrero que sale de casa y sale de casa ya con el casco puesto antes de llegar a la obra. Dice, no señor, yo no conozco ningún albañil que cuando sale de casa lo primero que hace al levantarse de la cama es ponerse el casco. Y se mete en el coche, va hasta la obra y ya llega con el casco puesto. No, este señor sale de su casa y al llegar a la obra, como prevención, no porque vayan a andar a ladrillazos unos con otros, se coloca su casco y se lo pone y es un elemento más como lleva pantalones y lleva camisa igual, pues lleva casco. No es algo que sea importante. Dicho esto y respondiendo a la pregunta de la capacidad, las capacidades son una cosa y las habilidades son otras, ¿vale? Entonces, la capacidad viene determinada por el uso de tus habilidades. Tú tienes que adquirir unas destrezas que luego se convierten en capacidades con el tiempo. Si yo no, de repente dice, coges una pistola y ya tienes capacidad de... No, el arma tiene capacidad de causar unas consecuencias. Tú no tienes esa capacidad todavía. Tienes una posibilidad de hacerlo si sabes cómo manejarla, si sabes cómo utilizarla, pero es que luego a mayores necesitas la intención de usar el arma. ¿Vale? Si tú no conoces la intención de usar el arma, es muy difícil prepararte para la intención de defenderte de ella. Y ahí volvemos al concepto militar marcial, que era el concepto inicial, origen en las artes marciales. A una persona no le enseñaban a utilizar un sable o una lanza o cualquier otro elemento que, aunque desde fuera se identifique como un arma, sigue siendo un simulador y una herramienta, porque no se utiliza como concepto de arma. Y la entrenaban para tener habilidad para usar el arma como tal, para el objeto que tenía el arma, ¿vale? Si yo entreno con una pistola y voy a una galería de tiro y lo que hago es dispararle una silueta para tener buena puntería, lo que estoy haciendo es un deporte de práctica de tiro. No es un uso de un arma de fuego con intención de usar un arma de fuego como puede hacer un militar. Pero es que un militar en su entrenamiento no está todo el día disparando en una galería de tiro. Lo que hace la mayor parte del tiempo es preparar sus habilidades para la capacidad de, llegado el momento, ser capaz de utilizar el arma. Exatamente. Sí, obviamente. Bueno, ya que hemos entrado en esto a nivel ya más técnico en sí, hoy en día se trabaja o se dice mucho de entrenar el estrés, ¿vale? Que es igual obviamente, en cuanto ha dicho Pedro, habéis dicho los dos, que viene primero por la sensación de miedo, obviamente. ¿Se puede entrenar el estrés? O sea, el estrés, o cómo entrenamos el estrés en este caso. Solo lo podes entrenar, es como hace la psicología, contra un... conociendo el estímulo, o conociendo bien el estímulo. O queres? Eu tenho medo de uma aranha. Entonces vamos a trabajar contra la araña. ¿Ok? Y conociendo bien a la persona, porque es una cosa individual, personal. Pero cuando hablan trabajar el estrés, las personas creen que es simplemente ponerles en una situación en que la adrenalina va a aumentar y en que hay factores desconocidos. Muy bien, eso va a causar estrés. Eso va a ponerlos en una situación de adrenalina. Pero la cuestión es como ha dicho Emilio ahora de los militares. ¿Están ellos preparados verdaderamente para lidar con eso o solo fueron expuestos a eso? ¿Estás a ver? Isto é o estresse. Pero ¿y ahora? ¿Cómo se hace la otra parte? ¿Cómo lidar con esto? Isso é, para mí es muy, yo veo eso en los peleadores de boxeo. Hay que darles la técnica, hay que trabajar aquí, constantemente. Si no era fácil, los ponías en el ring y tenías 20 campeones. Y no es así. Sí, hay un elemento que en cuanto al estrés, que hay demasiados mitos y malos usos, igual que utilizar la palabra defensa personal en lugar de la palabra legítima defensa, ¿vale? Que es que utilizan el estrés como un medio de atracción.
pero si me permitís solo un segundo, voy a mostraros un elemento de trabajo de estrés que ahora utilizamos comúnmente. Mientras, deciros a los que estáis viendo la entrevista, en el chat podéis ir poniendo las preguntas que queráis a nuestros invitados. Aquí estamos. Mirad, voy a poner mi elemento de estrés. A mascarilla. Sí, este es mi elemento de estrés actual y el de la mayor parte de la población. ¿Yo con esto puedo defenderme? No puedo defenderme porque no voy a hacer ninguna práctica especial con esto, ni conozco ninguna escuela que prepare para utilizar esto como un sistema de defensa personal. Podríamos hacerlo y ser los primeros en coger el mercado y entonces ganar mucho dinero con ello. Pero antiguamente esto no generaba confianza, lo que generaba era miedo. A ti se te acercaba una persona así y rápidamente escapabas de ella y decías, este viene a atracarme, a agredirme, a hacerme daño. ¿Por qué? Porque está ocultándose. Yo actualmente, en mi actividad laboral, que está relacionada con el tema financiero, en mi oficina, cuando entra una persona a hablar conmigo o hacer una gestión, entra por la puerta así. ¿Vale? Hace nada más que 2 años, si una persona se acercaba a la puerta así, lo que hacía era llamar a la Guardia Civil. Claro. Pero ahora mismo esto, que para nosotros es un elemento de defensa normal, es un elemento de estrés natural. Es un elemento de estrés natural porque ligamos con él todo el día. Tú vas por la calle y toda la gente con la que te cruzas realmente no la conoces, no puedes verla, solo ves sus ojos. No puedes reconocerlas por su aspecto real. Entonces, ¿esto es un arma? No. ¿Es un condicionante de estrés? Sí. ¿Puedo trabajar contra él? No, amigo mío, porque esto lo estoy utilizando como un sistema que supuestamente a mí me están diciendo que me defiende de otra agresión, ¿vale? En un contexto que yo no puedo controlar, que es el contexto del COVID, y que alguien me está diciendo que utilizando esta herramienta, para mí ahora ya es un arma, voy a defenderme de una agresión a la que no me puedo enfrentar, porque no la veo. ¿Vale? Eso es una situación de estrés real. Tú tienes que controlar una situación que no ves, donde no puedes interaccionar, donde nada que tú hagas es posible que te permita reaccionar. Entonces, ¿qué opción tienes? Pues nos dice, no, quédate en casa. No salgas. No te relaciones con otros. Y eso, señores, al final es lo que hacían hace mucho, mucho tiempo para defenderse los que tenían un castillo con un foso y cuando salían de él salían de una manera ordenada y protegida en terreno conocido o escoltados. Cuando las caravanas iban de un sitio a otro llevaban escoltas, llevaban soldados, llevaban mercenarios que los protegieran. ¿Por qué? Porque ellos no sabían a lo que se podían enfrentar. Ahora nos estamos enfrentando a situaciones que no controlamos, que no podemos controlar, donde el contexto nos supera y aún así, con todo ese miedo que puede tener consecuencias letales y a las que no podemos enfrentarnos, hacemos nuestra vida normal. Entonces, ¿eso es capacidad de autodefensa? Sí, porque nos estamos adaptando. Sí. Nos estamos adaptando. Eso es defensa personal de verdad. Genial tu ejemplo, genial. No, cierto. Entonces, como decimos, una situación de riesgo para la integridad física, ¿cómo se puede preparar uno? Por ejemplo. Bueno, yo creo que hay primero una gran confusión entre dos palabras que son distintas. Y las palabras son verificación y validación. Y verificar y validar no es lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo entrenar boxeo, verificar mis capacidades en el gimnasio y en el sparring, pero para validar mi boxeo tengo que competir. Aquí estaba revisando el chat, aquí hay una pregunta. ¿Hay defensa personal sin sparring? Me da igual que sea... bueno, defensa personal obviamente, sino prepararse para lo que estáis hablando aquí sobre el estrés y todo.
sin enfrentamiento, no lo vamos a llamar combate, enfrentamiento o práctica del enfrentamiento. Bueno, esa es una pregunta bastante difícil, porque no es la respuesta, es la pregunta. ¿Por qué? Porque sparring es un ejercicio con reglas. Y defensa personal es un contexto, defensa personal con contacto, con confronto, es un contexto sin reglas. Entonces, si la pregunta es, ¿hay un sparring que pueda imitar o reproducir una realidad de la calle, por ejemplo? No, porque la realidad de la calle es desconocida. Ah, entonces vamos a inventar una realidad para la calle. Estamos aquí, passou isto e passou isto e passou isto. Ok, a hacer sparring. Ahí sí, pero la cuestión siguiente es, ¿y cuándo va esta realidad a pasarse? No sé. Entonces, eu vou a hacer sparring de uma coisa que parece que está certa, pero não sei se vai passar-se. Quando, como e onde. Entendes? No es lo mismo que hablar de sparring en boxeo, en que las condiciones, las reglas son las mismas en el gimnasio y en la competición, o en kickboxing, o en judo, o en lucha, o en stick fighting, o en las batallas, etc, etc. ¿Por qué? Porque nosotros, mesmo en el campo militar, hay más conocimiento sobre lo que va a pasarse en la guerra do que en la calle, porque en la calle es completamente imprevisible. E no entorno militar há mais conhecimento. E há outro riesgo, claro. Há mais conhecimento. Há mais conhecimento do inimigo, do terreno, há satélites, há isto, há aquilo. Há espionagem. Então, portanto, mesmo os militares, mira, os militares se preparam para a guerra. Em um briefing, antes de ir ao campo de batalha, têm um briefing. Vamos a hacer esta misión, vamos a estar en este lugar, tralá, tralá, tralá. No confundir el nivel de la violencia con más o menos realidad. No, lo que nos puede facilitar el entrenamiento es el conocimiento de la realidad que se va a pasar. Si la realidad es totalmente desconocida, hacer sparring, só, por exemplo, hacer sparring em mano vacía, ter uma vantagem. Eu percebo melhor o timing, percebo melhor a distância, estou habituado a ser pegado, tenho mais capacidade de resiliência porque estou habituado a ser pegado e a levantar-me e a continuar, se não levo um KO, um knockout. Pero además disso, basta que em vez de um oponente tenha dois. O boxeo já é distinto. Aqui estou habituado. Por exemplo, estoy dando un ejemplo. Es muy difícil responder para mí. No, entiendo. Sí, tiene razón Pedro, perdón Lázaro, que la respuesta es complicada porque es una pregunta capciosa, o sea, tiene trampa. Sí. La propia pregunta, yo te la respondo muy simplemente. ¿Repites la pregunta, por favor? Si el sparring ayuda a la defensa personal. Muy bien, pues ya está, la respuesta está en la propia pregunta. Si tú crees en lo que es defensa personal con el contexto y el concepto que implica adquirir unas habilidades que te preparan para algo que desconoces, la respuesta es la misma pregunta. Sí, el sparring te prepara para la defensa personal. Si lo que estás preguntando es porque tienes dudas de que si realmente lo que tú haces te va a preparar para algo que desconoces, la respuesta está en la misma pregunta. Es que dudas porque realmente no te prepara. Es así de simple. O sea, si existe la duda es porque tú realmente no estás preparado. Y ahí Pedro utilizó antes un término y un contexto muy, muy interesante y del que hablamos mucho, que es el tema de la validación. Es decir, ¿qué validación necesita tu experiencia para considerarte preparado para ella? Un boxeador que controla su entorno o un peleador en cualquier tipo de entorno, con armas o sin ellas, street fighting, boxeo, MMA, me da igual.
conoce el entorno donde se va a desencadenar su enfrentamiento. Entrena para ello. Entrena para ello y se prepara para ello. Entonces sabe dónde está su límite y si en el límite en que se encuentra está preparado para eso. Aún así, sin estar preparado, puede decidir enfrentarlo, pero conoce cuál es su límite. Sabe que si llega a ese límite está perdido, o sea, no va a conseguir ir más allá. Sabe hasta dónde puede llegar. Eso lo puedes hacer con un entrenamiento de sparring para saber dónde está tu límite. Bueno, es otra pregunta con trampa. Obvio. ¿El límite para qué? O sea, ¿tú quieres saber si eres capaz de matar a alguien? Bueno, pues en vez de ir al supermercado y coger la bandeja de pechuga de pollo, pues vete a la feria, compra una gallina, córtale la cabeza, desplúmala, cuézala, despiézala, quítale las tripas, sácale la pechuga y sírvela en la mesa. Ay, no, eso es una barbaridad. Sí, claro, porque las pechugas que hay en los supermercados nacen ya en las bandejas. No hay nadie que tiene que hacer eso. Se hace solo. Entonces, eso es el sparring, claro. ¿Voy a salir a la calle a matar a alguien? No, claro, ¿cómo voy a hacerlo? No puedo. ¿Qué me prepara para eso? Bueno, pues, señor, volver a pensar en la misma herramienta con la que salís a defenderos a la calle que utilizamos antes. Sí. ¿Tú estás preparado para enfrentarte a la amenaza que tenemos ahora? No, ni de coña. Porque el conocimiento que tenemos de ella es nulo. Hoy nos dicen blanco, mañana negro, pasado lo contrario y seguimos viviendo utilizando mecanismos de defensa que realmente no sabemos si nos defienden. No estamos en sparring con el COVID, pero no sabemos las reglas, ni las técnicas, ni cuántos rounds va a tener el sparring del COVID. Ni siquiera ni coach. Tenemos muchos coaches, claro. No tenemos entrenador, tenemos muchos entrenadores. Abres la internet y tiene muchos entrenadores, pero están todos en sparring como nosotros. Claro. Pero cada día sales a hacer tu sparring a la calle. Claro. Y tú no sabes si tu capacidad, a lo mejor tienes pues una enfermedad o un proceso enfermizo que tú desconoces y el hecho de contraer ese virus pues hace que te mueras y el de al lado no. Y a ver, ¿por qué yo sí y él no? O sea, ¿qué está haciendo él que yo no hago que me permita defenderme? No lo sabemos. Entonces, siempre decimos que es mejor algo que nada. Obvio. Evidentemente, si tú vas a tener claro que tú te preparas porque en algún momento vas a tener una situación de conflicto donde vas a ir más allá del preconflicto, donde tu capacidad de gestionar ese preconflicto no funciona y va a desencadenar el conflicto en sí, el combate, también sabes que las reglas no las vas a poner tú, las pone el combate en sí. Entonces, ¿te puedes preparar para eso? No, puedes preparar tu sistema emocional para intentar ser capaz de reaccionar en ese momento. Y para eso necesito sparring, sí, algún sparring necesito. Pero no es una preparación literal. El soldado no intenta en su entrenamiento matar a otros soldados para saber si es capaz de matar o no. Sin embargo, tiene que prepararse para ello y tiene que hacer un entrenamiento de sparring para ello. Entonces, sí es necesario en cualquier actividad. O sea, el que entrena un deporte tiene que jugar. El que entrena una actividad de combate de alguna manera tiene que combatir. Si no es en un contexto real, que no puedo simular, porque yo no sé lo que va a pasar al salir a la calle. Ahora, si yo salgo de la puerta de mi casa con los ojos cerrados, seguramente si no hay ningún coche aparcado justo delante, acabe en medio de la carretera y me atropelle un coche. Pero no porque no tenga capacidad, sino porque he salido con los ojos cerrados. Señor mío, primero mira a un lado, mira al otro, igual que cuando cruzas la carretera. Es que cuando yo voy a cruzar la carretera y cruzo por un paso de cebra, eso me protege. El paso de cebra se va a levantar de la carretera y va a frenar un coche que venga a atropellarme. No, señor, todo el mundo antes de cruzar el paso de cebra mira hacia los lados. No se echa a la carretera esperando que le proteja su paso de cebra. Entonces, ¿es sparring? Sí, claro que lo es. Pero en el sparring primero está lo antes de meterme al paso de cebra, miro a un lado y el otro. Pero en algún momento tengo que entrar al paso de cebra donde sé que hay coches, donde sé que el paso de cebra no me protege y donde sé que si un coche
no que tiene intención de matarme, ¿vale? Sino que el conductor va despistado porque va hablando por teléfono, no ha frenado y me ha matado. Eso es sparring, sin más. Y aquí hay otro concepto que nos han mandado. Y es cuando hablas de defensa personal, normalmente siempre se habla de manera individual, ¿no? Y la de grupo, de familia, ¿qué tipo en este caso Emilio, que está muy familiarizado también con esto, coméntanos eso, ¿no? Sobre el tema de protección. Cuando hablamos de la defensa personal, además de utilizar el término de legítima defensa, deberían de utilizar el término de autoprotección. Tú vienes aquí a aprender a autoprotegerte, a protegerte tú. Entonces, no es lo mismo la autoprotección que la protección en sí de tu entorno y de tu contexto. Si aquellos que están en tu contexto, bien lo hemos comprobado y lo sabemos cuando hacemos algún tipo de trabajo o de sparring en grupo, hay muchas dificultades, porque no solo se trata de lo que tú haces, sino lo que hacen los demás y si saben hacerlo o no saben hacerlo. Entonces, yo no puedo proteger a una persona. Aquellos que se han dedicado a protección personal a través de escolta o demás, sabe que muchas veces tenemos un problema grave, que es que la persona a la que proteges no quiere colaborar contigo. Entonces, cuando no colabora, tienes un problema. ¿Cómo proteges a alguien que no quiere ser protegido? Sin embargo, tú tienes que hacer tu trabajo, ¿vale? ¿Cómo proteges a tu familia cuando tu familia no es consciente de ese peligro? Pues tienes que hacerlos conscientes de él hasta cierto punto, porque si ese conocimiento del peligro hace que su miedo crezca demasiado y entran en pánico, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Podemos prepararnos? Sí, pero eso implica que tú tienes que tener una capacidad de gestionar a gente que no está preparada, que no tiene ese conocimiento, que no tiene esas capacidades, y eso no quiere decir que no tenga habilidades para hacerlo. Porque, como decimos siempre, hasta un mono coge un palo y es capaz de darle a otro para quedarse con el plátano. No necesitas una habilidad especial para usar una herramienta. Pero não crees que é possível, por exemplo, ensinar um grupo a defender-se ao nível del pré-conflito? Sí, claro que sí. Pero tienen que entrenar juntos como grupo. Exatamente. O tiene que haber un guía que tenga un entrenamiento específico para guiar a otros. Claro. No simplemente un entrenamiento, o sea, no llega con una persona que sepa autodefenderse, entre en un grupo y ahora dice, no, lo dijimos antes, yo soy el Capitán Trueno, dejarme que ponga los calzoncillos encima del pantalón y os defiendo a todos. Aquí no va a pasar nada. No os preocupéis porque estoy yo. Bueno, pues lo que va a pasar es que primero vas a morir tú y después los otros. Claro. Eso es lo que va a pasar. ¿Entiendes? Entonces, si la persona no tiene un trabajo específico orientado a liderar, a guiar, a educar a otros, eso no va a funcionar. Tienes tus habilidades, o sea, lo máximo que puedes llegar a hacer es intentar autodefenderte tú y los otros que se apañen. O sea, a los otros que los maten, yo me salvo y salgo corriendo. Y ya está. Sí, por isso o treinamento militar antiguo e moderno tiene un enfoque grupal fuerte. Y sabemos que eso es tribal también, las tribus más antiguas del planeta trabajan así, en combate. Pero yo creo, en combate, en contacto físico, pero creo que es tal vez una área por desarrollar el estudio y la sistematización del pré-conflito grupal. Como puede un grupo ser guiado en ese sentido? ¿Entiendes? ¿Cómo puede un grupo ser manejado en ese sentido? Porque la arte del pré-conflito es la arte de pelear sin pelear, de no entrar en la pelea, de no entrar en la confrontación. Eso es muy interesante, muy interesante. Sí, efectivamente. Si es que, si tú consigues ganar una pelea sin pelear, ese es el ideal de un trabajo militar. O sea, tu enemigo tiene que saber cuándo tiene que rendirse.
Cuando tiene que retirarse porque tú tienes una posición más ventajosa, una posición en la que si él realmente entra en el conflicto va a morir. Exactamente. Bien. A ver, llevamos ya una hora y media casi, ¿eh? O sea, una hora y media en esta tertulia que la verdad no hemos hablado de técnica, sino como bien lo decía el título, preconflicto y conflicto. Y bueno, estuvimos hablando, Pedro, hemos estado hablando de varios estudios o varios conceptos antes y me gustaría que hablaras acerca de ellos, ¿no? Sobre ¿De cuáles? Hitman, sí. Sí. Bueno, sí, yo y nós estivemos hablando antes del programa de la lei de X-Iman, que são dois psicólogos que, ao mesmo tempo, em lugares distintos do planeta, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, chegaram à mesma conclusão em seus estudos sobre o tempo de resposta. Pero el tiempo de respuesta del ser humano relacionado con el número de opciones disponibles. Entonces, lo que ellos descubrieron es muy sencillo y creo que todos nosotros sabemos isto sin saber, es que cuantas más opciones, la ley es esta, cuantas más opciones tú tienes a la hora de seleccionar una respuesta, más tiempo llevas a responder y la calidad de tu respuesta es inferior. Hay un empobrecimiento de tu respuesta. Quiere decir, pasando a la lucha, si yo te doy 10 técnicas para defender una punta o un puñetazo, un jab, y si tú entrenas las 10, tu capacidad de respuesta es menor y la selección que haces no es a ser tan funcional como si solo te des una opción o dos opciones. ¿Entiendes? Entonces, cuantas más técnicas, más pobre la respuesta. Y no lo que las personas piensan muchas veces. Cuantas más técnicas, mejor. Tengo más arsenal. Tengo más arsenal. No. Dice Emilio, no. Lo que se hacía antiguamente, ¿no? En las escuelas tradicionales de artes marciales. Bueno, y vosotros lo recordaréis. Sí. Que te decía el profe, ahora hay que pegarse en la calle. Pero que esto es algo cierto, ¿eh? Algo cierto que en los años que eran 80, los años 80, 70, era, el gimnasio está muy bien, pero ahora hay que probarlo en la calle. Claro, entonces no había tantas armas como ahora, y si estaban ocultas. Sí. Nos hacen varias preguntas. El primero es David, que dice, ¿qué enseñarías a alguien que no tiene ningún conocimiento y por qué? A ver. ¿Qué enseñaríais a alguien que no tiene ningún conocimiento? Yo creo que todos sabemos andar en bicicleta, casi todos. Yo le pregunto muchas veces a algún estudiante, ¿a ti quién te enseñó a andar en bicicleta? Mi padre. ¿Y cómo lo hice? Dio un libro, un manual, te dijo, agarra por aquí, mueve los pies de esta manera, mantén el cuerpo en esta posición. No, me subió a la bicicleta, me agarró por detrás y yo iba dándole a los pies. ¿Vale? ¿Y cuándo aprendiste a andar? Pues cuando me di cuenta de que iba solo y me caí la primera vez. ¿Y volviste a caerte alguna vez? Pero luego ya sabía andar. Dice, ¿alguien te enseñó entonces realmente? No. Necesitas una persona que te guíe. Entonces lo que le diría a esa persona, pues eso, busca a alguien que te guíe dentro de la realidad que necesitas aprender. Perfecto. ¿Vale? Sí, claro. Otra pregunta. Muy bien. ¿Cómo nos lo dice Bruno Vega, cómo educar a nuestros hijos con respecto al tema de la defensa personal? Uno de los dos.
Esos son los consejos de la abuela. Trata bien a los otros, aprende a hablar, respeto, no provoques, no sé inteligente, observa bien, no te metas en líos, no te metas en problemas. Es algo así. En general, para un niño está bien. Específicamente, eso es otra cosa. Hay que ver el contexto. Creo eso. Le diría que primero tendría que aprender él esos contextos también. No puedes educar algo y enseñar si tú no lo compartes y no lo creas. Es decir, yo no puedo enseñar a un grupo a hacer algo si yo mismo no lo sé hacer. Entonces, primero aprende y transmite lo que hablábamos antes cuando hablábamos de que se puede enseñar a un grupo junto o a alguien que eduque al resto del grupo, pero tiene que pasar, los niños por instinto aprenden solos, Tú sales del colegio y no se te ocurría ir a junto al señor que daba caramelos porque estaban llenos de droga. Oiga, señor, ¿sus caramelos tienen droga? Sí, pues entonces quiero uno. Los suyos no, es que los que no tienen droga no me molan. No, es sentido común. O sea, el instinto ya está ahí. Lo que hacemos el resto, padres, resto de personas, es aborregar a los niños. No dejar que sus instintos y que esa capacidad que ya tienen crezca. No les enseñamos realmente. Los dejamos ahí sueltos para que alguien les enseñe. Yo llevo a mi hijo a aprender karate o a aprender otra cosa para que aprenda a defenderse. Ya, claro, así cuando haya una pelea en la calle va a salir tu hijo por delante de ti y con su kimono y su cinturón y va a defenderte delante de todos tus enemigos. ¿Os acordáis cuando, ya que había hecho esta pregunta, en los años 80, por ahí, cuando se empezaba, pero ¿qué haces karate, haces taekwondo, judo, lo que sea? Bueno, pues ya estamos seguros, ya nos vas a defender. ¿No? El típico. Pues, sí. En la misma época que todos los chinos sabían Kung Fu. Entonces, aquí otra pregunta de Unai. Y dice, ¿pensáis que se tendría que enseñar en escuelas o institutos todo esto? No sé. No sé qué es todo esto. Hemos hablado prácticamente en todo lo que es el vídeo. Pero mira, es la misma, te doy la misma respuesta que te he dado hace un momento. Se debe enseñar en escuelas e institutos porque tú no tienes capacidad de enseñarlo. Tú no tendrías que transmitir ya eso a tus hijos, a tu entorno más cercano. ¿Por qué delegas en un colegio para que haga ese trabajo? Porque hay profesionales que lo pueden hacer. Bueno, también estos profesionales te pueden enseñar a ti. Porque la mayoría de los padres, gente, etcétera, o de la población civil, no lo entienden o no lo saben. Pero eso es, eso es, si hablamos de un entorno, de un contexto específico, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, las fuerzas militares, tienen que tener formación específica sobre preconflicto. Y tienen. A veces no saben que tienen, pero están teniendo. Que es todas las herramientas que hacen su trabajo. Por ejemplo, en el curso de seguridad hay una disciplina que se llama gestión de conflictos. Y después hay otra disciplina que se llama defensa personal. Y yo daba la disciplina de defensa personal, pero en realidad sabes lo que era, gestión de conflictos. Eso es lo que yo hacía. Y mis alumnos estão aí, que foram, que passaram mais de 600 pessoas, sabem que eu nunca ensinei a pegar. Em minha classe nunca se falou de pegar ou ser pegado. E os outros instrutores que eu sei que fazem dessa maneira, em minha forma de ver, estão fazendo um erro. Porque estão a introduzir a ideia de que há técnicas, como falamos antes, que podem funcionar. Isso pode poner el oficial de seguridad en una situación peor o mejor. Entonces, enseñar eso, sí, no, yo no sé, tal vez sí, tal vez no, pero esto no es una ciencia, es algo por desarrollar, porque yo conozco, tengo un amigo aquí en Portugal, António,
tem um livro sobre defensa personal, habla destas coisas, tem pontos de vista igual aos meus, diferentes, mas é um campo que está a empezar. E eu também penso de uma maneira, vosotros também. Isto está a empezar, hay que desarrollarlo de una forma autodidata. No, era bueno que más personas pudiesen contribuir para esto. Como claro, disse atrás, não és um tema politicamente correto. A indústria da defesa personal movimenta milhões. Movimenta milhões. A indústria del miedo es muy fuerte. El miedo es muy fuerte. Entonces, no se quer vender algo, no se quer vender pueda destruir isso. Pueda destruir. Pero se calhar não destrói. Pero se calhar não destrói. Talvez não destruya. Talvez não destruya. Sea um añadido importante. Pero não sei dizer, sabes, assim de entrada. Deveria ser ensinado em todo lado. Deveria ser ensinado em todo lado. Isso é um pouco arrogante. São pensamentos que nós outros temos, que nós queremos que são importantes, pero como disse Emílio, são muito de senso comum, de algo que deveria estar nas famílias, nas pessoas. Claro que se te buscam como profissional para ensinar isso, tu vais a cobrar dinheiro. Não és um negócio, não é. És um conhecimento que deveria ser comum, como és matemática, no ¿entiendes? Algo común. Muy bien decís que depende del contexto y también donde vivas y para qué. Obviamente. Pero mira, una anécdota que siempre digo, estuve un tiempo y vosotros que habéis viajado por ahí y muchos de los oyentes que nos escuchan, en Perú durante unos meses. Pues el salir desde que salía hasta que volvía era siempre completamente un estado muy diferente a lo que vivimos por aquí en Europa. Era un estado de alerta continuo. ¿Por qué? Porque la situación que había, y yo lo he visto y he estado en medio allí, que era de inseguridad absoluta desde que sales hasta que volvías a entrar, ¿eh? Ahora no sé, obviamente. Sí. Pero sí, entonces eso está bien. Aquí nos dicen... y el tema proporcionalidad en la defensa es también Policía 273013 dice: la formación de las fuerzas de seguridad en España es paupérrima y el problema es que estamos lastrados por la legislación española, obviamente. Cuando luego se explica los que llevan años con el cuchillo, que si una persona con cuchillo quiere matarte, eres piel, obviamente. Bueno, es policía igualmente, nos lo está diciendo igualmente, pero los jueces, sociedad, quiere fuerza mínima, eficaz, sí, es cosa de ley, obviamente. Sabemos cómo está el tema aquí en los países europeos. Pues nada, Portugal. Prácticamente 2 horas, ha estado muy bien. Como he dicho anteriormente, mejoraremos el tema del sonido. Y bueno, nada más. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos por esta tertulia, que habrá muchas más sobre otras cosas con mejor sonido, obviamente. A vosotros que nos habéis estado siguiendo y escuchando, pues gracias por seguirnos. Y bueno, ahí dejaremos el vídeo colgado con la tertulia para que podáis escucharlo. Y lo colgaremos también con mejor sonido, ¿vale? Porque... Gracias y perdonad mi español, mi castellano no es... No hay problema. Bueno. Perdonar también el mío, que tampoco es muy allá. Pues sí. Porque gallegos y portugueses somos primos hermanos. Es igual. Gallegos, portugueses y manchegos que hablan así también. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y hasta luego. Obrigado. Gracias. Obrigado. Chao.